Hola a todos, soy Luca de lucalamparello.com y esta vez no solo hablo español, sino estoy con una persona muy especial que se llama Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Hola Luca, ¿qué tal? Muy bien en Roma, no sé si hace calor. ¿En dónde estás ahora? ¿En Barcelona? Estoy en Tailandia, así que imagínate el calor. Uf. Sí, sí, me imagino, me imagino. Entonces, Pablo, ¿te podrías presentar a mi público? A lo mejor, no sé, algunos seguramente ya te conocen, pero a otros que no. Entonces, ¿me podrías contar qué haces en la vida? Y también sé que eres políglota, entonces podrías contarme un poco de tu experiencia de políglota. Pues sí, bueno, soy el creador del canal de YouTube Dreaming Spanish para personas que están aprendiendo español. Y bueno, en un momento en mi vida, hace unos años, me di cuenta de que se podía aprender idiomas de una manera mucho mejor. Y luego, después de un par de proyectos fallidos, de intentos fallidos de ayudar a la gente, me di cuenta que es que hacía falta contenido comprensible, que no existe contenido lo suficientemente fácil de entender para que alguien empiece a aprender un idioma desde cero, de la manera que funciona, de la manera que la ciencia, la investigación nos dice que realmente adquirimos vocabulario, adquirimos gramática. Entonces, después de haber aprendido yo varios idiomas, haber aprendido inglés, francés, japonés, decidí pues aplicar lo que había aprendido para ayudar a otras personas. Y bueno, empecé con el español porque es el idioma que hablo como hablante nativo, pero en el futuro también me gustaría expandir y aplicar el mismo concepto pero en otros idiomas. Muy bien, ¿y qué es este input masivo? Bueno, input masivo, input comprensible. Después vamos a hablar de input masivo. Así que, ¿me podrías dar una definición en concreto o un ejemplo concretamente de qué es el input comprensible? Porque Steve Krashen, que es un famoso lingüista, ha introducido este concepto, Ujú. pero concretamente, por ejemplo, si tú, ¿qué aconsejarías a una persona que empiece a hablar español? ¿Qué tipo de material tendría que elegir? Y después, una persona que ya tiene, digamos, una base en el español, nivel intermedio, lo que llaman nivel intermedio, ¿qué le aconsejarías? ¿Y cómo cambia la definición de input comprensible según el nivel que tienes en un idioma extranjero? Vale. El input comprensible, bueno, input comprensible son dos palabras. Una es input y hay que entender que input es algo que escuches o que leas. Tienes que estar escuchando o estar leyendo. Estar hablando, estar haciendo ejercicios no es input, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo es que es comprensible, que lo entiendes. Que lo entiendes no quiere decir que entiendas el razonamiento lógico, que entiendas las reglas de la gramática. Quiere decir que entiendes el mensaje que está comunicando lo que estás escuchando o lo que estás leyendo. ¿Vale? Entonces, una vez entiendes qué es lo que te está intentando comunicar esa persona, es cuando empiezas a asociar esas palabras que estás escuchando o que estás leyendo con el significado, gracias a el conocimiento que ya tienes o del contexto o del resto de palabras que hay en ese texto o en ese vídeo que estás mirando. Entonces, lo que comentas de qué quiere decir a cada nivel, pues esta idea, lo que te acabo de explicar, se puede aplicar a todos los niveles. Lo que pasa es que cuando empiezas desde cero, si alguien te empieza a hablar, pues todas las palabras, si empiezas desde cero no conoces ninguna palabra, ¿no? Entonces, sea como sea, van a haber muchas palabras que realmente no vas a estar entendiendo exactamente a qué se refiere. Y cuando empiezas a aprender el idioma, es más un ir asociando poco a poco las palabras que contienen más significado, que contienen el significado más importante, y necesitas algo que sea muy fácil de entender. Ujú. Necesitas realmente que te estén hablando de algo que estás viendo, que te estén enseñando un vaso y te digan vaso, que realmente sea muy obvio, ¿no? Ujú. Entonces, sí, a los niveles bajos es sobre todo eso, es ir, vas notando que hay ciertas palabras que se usan en ciertas situaciones y las empiezas a asociar. En niveles más altos, y sobre todo cuando empiezas a leer, la manera como puedes ir adquiriendo nuevas palabras es porque conoces suficiente del contexto
conoces suficiente del resto de palabras que aparecen en ese texto, por ejemplo. Y en este caso, en el caso de aprender vocabulario y gramática leyendo, la investigación que se ha hecho hasta ahora apunta a que la velocidad máxima de aprender leyendo es cuando ya entiendes o ya conoces el 98% de las palabras que aparecen en el texto. Ujú. O sea, hay solamente una palabra de cada 50 que no conoces. Esto es una lectura mucho más fácil de lo que la mayoría de gente se piensa. Mucha gente se piensa que tiene que ser difícil, que si no es difícil lo que estás haciendo no estás aprendiendo, ¿no? Ujú. Muy bien explicado. Yo pienso que para mí el input comprensible es input que tú puedes, claro, tú puedes entender, que estás en medio de entender, como por ejemplo vídeos donde hay subtítulos, sobre todo si ahora hoy en día es posible ver vídeos, leer vídeos en dos idiomas, no solo, por ejemplo, tus vídeos en español, sino tienes también herramientas que te permiten de traducir directamente, de tener una traducción. Esto para mí es input comprensible en el sentido de que puedes ver, entender, escuchar y también leer directamente un texto también con audio, algo que puedes leer y escuchar y también a lo mejor podrías traducirlo, así que tienes la traducción. Esto es input comprensible, pero también para mí es importante y en este sentido pienso que haces un trabajo de la hostia. El sentido de input comprensible es importante, es necesario, pero no es suficiente, porque lo más importante también es también que este input comprensible sea algo que te guste. Estamos Sí. acostumbrados en la escuela a hacer cosas que no nos gustan, ¿no? ¿Sabes? Mm. ¿Te acuerdas en la escuela que nos daban cosas, no nos importaba nada, ¿no? Y ahora vivimos en esta era de la información donde podemos nosotros elegir las cosas. Así que lo que me gusta de tu sitio de tu, bueno, tú tienes un sitio y un canal de YouTube, después vamos a hablar de eso al final. Ujú. En general lo que me gusta es que has, digamos, has creado un sistema donde tienes contenido para super beginners. Me gusta el concepto de super beginner, beginner, entonces tienes varias posibilidades para, está muy diversificado, variado y tienes posibilidades para los que empiecen, los que tienen un nivel intermedio y hasta los que tienen nivel avanzado. Y si no me equivoco, también tienes, por ejemplo, clases de historia, pequeñas cosas de historia, de contenido interesante para los demás. ¿Cómo, entonces me preguntaba, ¿cómo tuviste esta idea de crear este sitio y por qué creaste este sitio? Pues la idea de enseñar un idioma sin enseñar el idioma, sino enseñando otra cosa, pero usando el idioma, bueno, es algo que ya se ha usado en otras situaciones también. Ujú. Pero sobre todo el método que uso está basado en una escuela de Bangkok donde se enseña el tailandés. Y de hecho yo pasé un año en esta escuela aprendiendo tailandés yo mismo, porque el método que usan encajaba mucho con mis experiencias cuando había aprendido inglés y japonés. Y quería probarlo. Para mí fue un experimento. Vine aquí un año y quería ver cómo de bien aprendía el tailandés, ¿no? Y me funcionó muy bien, entonces decidí adaptar el método que usan en esta escuela al mundo online para que millones de personas se puedan beneficiar, no solo las 30 personas que caben en una clase, ¿no? Espectacular. Ujú. Y hablamos un segundo de, bueno, input masivo, input comprensible. Hemos dicho que el input comprensible y interesante es, bueno, es súper importante. Pero si uno te dice, por ejemplo, uno de la vieja escuela, ¿no? Te dice, bueno, ¿cómo puedes aprender un idioma sin aprender gramática? ¿Tú qué le dirías? Por ejemplo, dices, vale, sí, el input comprensivo, pero no me entero, no sé, del subjuntivo, de cómo se utiliza. ¿Cómo si yo sé que los anglosajones, en general los extranjeros tienen muchos problemas con el subjuntivo. Ujú. Los italianos un poco menos porque el subjuntivo es, bueno, una estructura muy parecida en los dos idiomas. Ujú. Pero, ¿qué le contestas a una persona que te dice, no, no, a mí me gusta la gramática, estoy acostumbrado a aprender gramática, ¿cómo me podrías enseñar tú la gramática sin enseñármela? Sí, lo que suelo explicar es que en ningún momento se ha mostrado que aprender racionalmente las reglas de la gramática
eso te sirva para adquirir la gramática, te sirva para entenderla de manera como Intuitiva. Ujú. intuitiva y que lo puedas usar en conversación sin tener que pensar sobre las estructuras que estás usando y sin tener que pensar sobre la gramática e irte parando para asegurarte de que lo estás diciendo bien, ¿no? Y que sin embargo, lo que sí que muestra la investigación que se ha hecho hasta ahora es que los adultos podemos seguir aprendiendo como aprenden los niños. Y los niños aprenden la gramática de su idioma nativo, aprenden a usarla sin que nadie le haya explicado las reglas. Los niños, cuando empiezan a ir al colegio con 6 años, ya hablan su idioma, ya son hablantes nativos del idioma y hasta ese momento nunca les han enseñado la gramática, ¿no? Y mi experiencia personal es que también yo he aprendido más de un idioma de esta manera, sin nunca haber aprendido las reglas de la gramática, pero aún así tengo feeling, ¿no? Tengo la intuición de cómo se usa, de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Muy bien. Ujú. Y es verdad, esto está basado en las ciencias. Por ejemplo, no, yo siempre, digamos, tuve esta intuición de que tenemos la intuición, los que aprenden idiomas después se dan cuenta de que el cerebro aprende, hay una manera, digamos, brain friendly, como dicen en inglés, y una manera que no es muy brain friendly, que no se adapta mucho a la manera de aprender nuestro cerebro. Y una de Ujú. las cosas que han descubierto es que las reglas de gramática, si quieres enseñar de forma deliberada las reglas de gramática, eso no funciona porque en nuestro cerebro hay dos partes que se dedican, se dedica a la memoria, se llama declarativa, y otra es la memoria, creo que en español se diga procedimental. Pensaba Vale. procedural, pero se dice procedimental en Wikipedia, lo he buscado, y la Ujú. memoria declarativa tiene que ver con los hechos, con las cosas que conoces, con las reglas de Ujú. gramática que conoces. Otra cosa, la memoria procedimental es lo que sabemos hacer, las proceduras. Y hablar un idioma, nuestra lengua materna, tiene que ver con la memoria procedimental que procesa, digamos, la manera de elaborar la información y decir una palabra después de la otra. Y nosotros nos estamos sabotando cuando en la escuela aprendemos de una manera que no es muy natural. Así que yo estoy convencido, como tú, que se aprende un idioma extranjero, cómo se aprende su lengua materna. Hay muchos otros lingüistas, hay dos categorías de lingüistas, los que creen que es el mismo proceso y los Ujú. que no. Pero aparte de eso, estoy contigo, coincido contigo del hecho de que se puede aprender gramática de forma, digamos, indirecta y un poco directa, digamos, depende del idioma, pero fundamentalmente sí, se aprende mejor aprender digamos, la gramática a través de input masivo porque nuestro cerebro aprende muchísimo de esta manera. Vale, hemos hablado un poco de gramática, de input masivo, hablamos un poco de, tú enseñas el español, entonces tienes mucha experiencia de lo que te piden, te pide tu público, te piden las personas. ¿Cuáles son las dificultades, los obstáculos lingüísticos más grandes, uno del mundo anglosajón y de los extranjeros en general, y de las creencias, ¿sabes? Cuando se habla de aprendizaje de idiomas, la gente que dice, no sé, tienes que irte, mudarte a un país para aprender, o no sé qué. Entonces, obstáculos, dificultades y creencias en generales. Pues sí, son todas estas preconcepciones fundadas en la enseñanza tradicional de idiomas, ¿no? Y muchas cosas de la manera como se enseñan los idiomas están basadas en cómo se empezaron a enseñar idiomas muertos, cómo se enseñaba el latín y el griego clásico. Ujú. Muchas otras cosas están basadas eh, en el behaviorism, ¿no? De Skinner, en el hecho de que haciendo una cosa y repitiéndola, te acostumbras a hacerla de esta manera y luego siempre la vas a hacer así y por eso pensamos que tenemos que practicar, tenemos que hacer ejercicios hasta que nos salga bien, nos tienen que corregir para tener pues esta buenas y malas experiencias y aprender de las buenas y tal, ¿no? Mientras que esto nunca se ha mostrado que funcione para los idiomas. Entonces, viene de ahí. Por eso la gente piensa que tienen que aprender las reglas, tienen que entender
el por qué se usa este tiempo, cuándo se usa este tiempo verbal y cuándo se usa el otro, cómo, en qué situaciones se usa, no sé, en castellano, pues el se, el subjuntivo, los diferentes tiempos del pasado. Mucha gente piensa que es necesario esto. Luego la gente quiere saber la traducción para las palabras. Para ellos quieren saber cómo se dice esta palabra en su idioma, Ujú. pero luego eso, muchas veces las palabras o no tienen traducción, o cuando las traduces, en verdad estás aprendiendo cosas que no son verdad, porque muchas veces, aunque sean las palabras que vengan del mismo origen, cubren rangos de significados diferentes, ¿no? Ujú. Y aprendiéndolas como traducciones, yo creo que también puedes acabar teniendo una concepción errada del significado y de las situaciones en las que se pueden usar esas palabras. Am, sí, normalmente cuando la gente me pregunta o cuando la gente no entiende algo de la manera como enseñamos, es porque tienen estas preconcepciones del método tradicional de enseñar idiomas. Y dificultades y también, entonces, las dificultades principales y también se te ha pasado, por ejemplo, se te ha ocurrido de conocer a personas que se desmotivan y cómo haces para motivarte como políglota y cómo haces para enseñar cómo motivarse a los demás, porque yo creo que tú podrías motivar a lo mejor una persona, pero no va a durar mucho. Entonces, lo de la motivación, siempre se habla de la motivación, porque creo que al fin y al cabo, los que llegan a hablar, bueno, que hablan un idioma con fluidez, es los que lo hacen, aprenden en un largo plazo, digamos, es un proyecto a largo plazo, ¿no? Entonces, eso de la motivación, ¿qué le sugieres a la gente cuando se desmotiva y Ujú. piensa eso es demasiado difícil, no, porque he notado que los que se desmotivan más son también los que nunca han aprendido a aprender, que nunca han aprendido un idioma con fluidez y no Ya. están seguros que lo van a conseguir. Bueno, sí, la motivación es un tema enorme, ¿no? Entonces, la motivación, todo lo que se aplica en cuanto a la motivación en general para cualquier meta, cualquier objetivo que quieras conseguir, se aplica también a los idiomas. El hecho de mostrarle a la gente un camino claro que tienen que seguir para llegar, ¿no? El hecho de que la gente crea en ti, crea en que tú sabes de qué estás hablando. Como tú dices, si la persona ya ha tenido experiencia de aprender un idioma, pues ya saben que lo pueden hacer y va a ser mucho más difícil que pierdan la motivación porque ya confían en sí mismos. Si nunca lo han hecho, pues una manera como los puedes ayudar es mostrándoles ejemplos de otras personas, de personas lo más parecidas a ellos posibles. Si puede ser que vengan del mismo país, que vengan de la misma clase social y todo, pues te van a creer mucho más y se van a motivar más. Todo esto son cosas que se aplican a la motivación en general, ¿no? Para cualquier objetivo que quieras conseguir. El hecho de que estés viendo progreso. Pero luego hay cosas que se aplican específicamente a los idiomas. Y en el caso de los idiomas, una cosa que creo que es importante es darle a los estudiantes las expectativas correctas. Y esto es algo que creo que la enseñanza tradicional de idiomas no hace muy bien. Porque cuando vas a una clase de idiomas, vale, te dan una lista de vocabulario, te enseñan unos puntos de gramática. Te vas a casa y piensas, vale, pues mira, he llegado hasta aquí, hemos acabado el tema 1 del libro y he hecho todo este progreso. Y entonces tú acabas un curso, 2, 3, los que sea que ofrece la escuela, y cuando la gente se acaba todos los cursos de una escuela de idiomas, todavía no pueden hablar con fluidez, pero ya se han acabado toda la materia, se han acabado toda la gramática que es fácil de explicar, que es fácil de mirar, de comprobar en un examen que la han aprendido. Y creo que esto es lo que produce lo que llaman el altiplano, el sitio donde mucha gente se queda y que Ujú. entonces sienten que no están avanzando. Creo que es por esto, porque han estado usando la parte racional de su cerebro para aprender las reglas de la gramática,
Y esto les ha dado unas expectativas muy altas. Creen que la velocidad de aprender tendría que ser esta y tendrían que seguir aprendiendo a esta velocidad. Mientras que la velocidad a la que han estado adquiriendo realmente, a la que su subconsciente o su parte más intuitiva del cerebro ha estado aprendiendo, ha sido más lenta y va a seguir siendo más lenta porque es la velocidad real a la que están aprendiendo el idioma. Y creo que dar las buenas expectativas desde el principio, que esto va a ser muy progresivo, que adquirir el idioma va a ser poco a poco, que incluso una palabra no la vas a adquirir completamente hoy. Hoy quizá la podrás asociar con un ejemplo donde la has oído cuando la has oído en una situación que se refería a una cosa concreta. Pero esta palabra, hoy has aprendido un 1% de esta palabra. La vas a tener que escuchar muchas más veces, ¿no? Muy Entonces creo que bien. es importante dar estas expectativas para que la gente luego no se decepcione y se piense que no está progresando. Muy buena respuesta. Yo siempre digo mis estudiantes, cuando me piden, por ejemplo, me preguntan todo el tiempo, ¿cuándo voy a llegar a tener un B2 o un C1? Y se preocupan por digamos, los goals, ¿no? Los objetivos. Siempre le digo de concentrarse sobre el sistema, sobre los hábitos, porque la Ujú, verdad es que hablar un idioma es un maratón. Si quieres hablar un idioma bien, con fluidez y conocer los matices de la cultura y todo eso, eso requiere años, vas a tardar años y si ya lo sabes, y ya sabes que tienes un largo percurso delante de ti, te vas a ujú, relajar y vas a gozar del camino, digamos. Por eso digo, si te preocupes, si es muy importante tener expectativas y explicarles bien, eso vas a tardar años, pero puedes hacer progresos y eso no significa que no puedas hablar, que tengas que esperar años antes que hablar. ujú. Puedes hablar, pero bueno, tienes que concentrarte sobre el camino. Una última pregunta, yo hablaría horas eso, claramente, pero bueno, Sí, sí. por razones evidentes tenemos que llegar al fin de esta conversación, de esta charla muy interesante. Es hablar enseguida, y a propósito de eso, hablar enseguida o esperar. O sea, si, por ejemplo, una persona empieza a aprender español hoy, ¿no? ¿Qué le Ujú. aconsejarías? ¿De empezar desde cero, a hablar desde cero porque cuanto más antes, tanto mejor? ¿O de esperar meses o años antes de hablar porque si tienes más input, después va a ser más fácil? De qué escuela, a qué escuela perteneces tú? La escuela se De, piensa de bien. esperar, de esperar. Sí, Espera. claramente. Sí, basado tanto en la ciencia que hay al respecto, que no hay mucha, hay menos de lo que necesitamos y creo que se tiene que investigar más el tema, pero ya hay algunos artículos que indican que personas que escriben menos, que hablan menos, consiguen mejores notas en exámenes que realmente miden la adquisición del idioma. Luego que personas que son introvertidas y que podemos asumir que hablan menos, consiguen un mejor acento en el idioma que están aprendiendo que personas extrovertidas, ¿no? Y esto es algo que no se ha demostrado 100% y que en el futuro necesitamos que haya más, que se hagan más estudios. Y bueno, otra razón es que en general yo asumo que para aprender un idioma bien, hazlo como lo hace un niño. Luego, si tenemos alguna razón para cambiar algo y creemos que algo se puede mejorar, pues podemos ver a ver si se puede mejorar. Pero por defecto, los niños lo hacen bien y llegan a un resultado final muy bueno. Y los niños tienen lo que llamamos el silent period, el periodo en el que no hablan, que Ujú. sucede tanto en bebés que no utilizan muchas palabras que ya entienden. Y pasa también en niños que se mudan, que van a vivir a otro país y que normalmente se pasan meses sin decir ninguna palabra en el idioma del sitio a donde han ido y un día de golpe empiezan a decir cosas y empiezan a hablar, ¿no? Ujú. Sí, sí. Y esto, bueno, encaja mucho también con la teoría de Krashen, de que al final es el input, es lo que recibimos y no lo que decimos. Y también hay una parte práctica de esto, que es
intentar hablar cuando no sabes es doloroso, es difícil y bueno, para mucha gente no es una experiencia agradable y cuanto más input hayas recibido, cuanto más hayas adquirido, pues más fácil te va a hacer el hablar y el empezar a hablar, ¿no? Estoy más o menos de acuerdo contigo. He probado Ujú. también hablar un poco más temprano, pero siempre espero meses antes de hablar y eso encaja mucho con mi experiencia, con la tuya, la de Krasen. Sí. Pero bueno, si una persona quiere hablar más rápido porque por lo de, no sé, por necesidades laborales, no sé qué, bueno, cada uno es diferente, cada uno tiene circunstancias existenciales, digamos, diferentes y bueno, el mundo es maravilloso porque hay de todo. Sí, sí, Eh, claro. En la práctica tú tienes que escoger a ver cuáles son tus valores y qué es lo más importante y hacer lo que vaya a ser mejor para ti. Sí, sí. claro. Pablo, una pasada, muchas gracias. Una pasada hablar contigo, un placer. ¿Podrías decir a nuestro público dónde te pueden encontrar? Y después voy a poner también los enlaces en la description box. Muy bien. Pues sí, venid al canal de YouTube Dreaming Spanish, donde tenemos contenido para todos los niveles. Como decía Luca, enseñamos historia, hay vídeos en los que juego a videojuegos, tenemos profesores latinoamericanos también. Y luego estamos trabajando en nuestra página web, que en el futuro lo queremos convertir en una plataforma de aprendizaje que realmente puedas aprender, empezar desde cero y llegar a básicamente a cualquier nivel, por lo menos a un nivel que prefieras, no sé, ir a ver Netflix, ir a ver películas, ir a hablar con gente en el idioma y poderte llevar hasta ese nivel. Y sí, eso es todo. Fenomenal. Muchas gracias, Pablo, y bueno, que te lo pases bien en Tailandia. Gracias a ti por Venga, invitarme. Nos venga, vemos. un abrazo. Chao. Adiós.